no empieza a ser tan bueno, se quieren ir, bueno, yo no tengo drama en que se vayan, sí creo que tienen que poner lo que corresponda para poder sanear y sobre todo los pasivos, así que estoy contento por el anuncio que dio el gobernador la semana pasada y esperemos ahora que me imagino que vamos a saber en detalle el acuerdo un poco más profundo, que sea muy bueno y propicio para todos las serenses santacruceños. Intendente, por último, esta nueva estructura que vendrá, esta nueva oportunidad, una vez más para los santacruceños, hay una cuestión clave que viene de la mano del Ministerio de Energía, de Minería, como es la participación de la empresa de Santa Cruz, Fomicruz, que será donde los propios santacruceños, de la mano del gobierno, junto a los intendentes, definirán quiénes serán las operadoras que van a seguir. ¿Esto es saludable para el futuro? Yo creo que sí, porque le das participación al Estado, así que creemos que va a ser bueno y también porque lo que decías vos, el Estado va a tener un pleno control sobre las áreas y va a poder asignársela al que crea correspondiente que va a ser la mejor inversión, así que creemos que va a ser bueno. Y nada, como te decía antes, la verdad que estamos muy ansiosos por los anuncios, terminar todo este proceso que fue muy largo y esperar que sea mejor para todos, ¿no? Porque más allá de nuestra situación en lo individual, por ahí que es el tema petrolero, el país no está viviendo la mejor, no es la mejor época del país, la gente está muy necesitada, le cuesta llegar a fin de mes, así que también queremos que todo esto nos va a dar un marco de tranquilidad a los vecinos que vivan esto con mucha preocupación. Gracias por estos minutos. Como todos, esperamos a la llegada del gobernador y conocer en detalle todo lo que se viene para el bien de los santacruceños. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, ahí teníamos el testimonio del intendente Carambia de Las Heras, otra localidad de las involucradas en esta cuestión tan importante como es la cuestión hidrocarburífera. No falta nada para que el gobernador, junto al vicegobernador, junto a las personas, al representante de YPF y todos los invitados ya comiencen a concretar este acto. Entre los actores de la política se encuentra presente también el diputado José Luis Garrido. Buenos días, José. Bueno, en este día especial, particular para los argentinos, para los patagónicos, para los santacruceños, una fecha histórica en muchos aspectos y hoy, casualmente, ¿con qué expectativa llega usted a este acto tan importante que lo ha convocado el gobernador a ser parte? Bueno, la verdad que sí, un día en donde los argentinos tenemos plasmado y bien grabado en la memoria y como respuesta, digamos, a todo lo que fue una difícil discusión, por no llamarlo pelea, con el gobierno nacional, donde se ha manoseado por mucho este tema, cuando nosotros pedíamos que YPF salga rápido de la provincia para que se pueda hacer cargo de otra empresa, que en el medio nos decían y boconeaban. Bueno, la verdad que en el transcurso de toda la situación, la provincia de Santa Cruz tuvo problemas en los compañeros de trabajo del tuvimos problemas en la producción, eso como consecuencia pérdidas de ingresos a través de regalías que son coparticipables a todos los municipios. Por eso insistíamos fuertemente en dos cuestiones. Primero, la retirada rápida de YPF para poder avanzar sobre otras empresas que vengan a producir y a radicarse en Santa Cruz, y por otro lado el reconocimiento a todo el daño ambiental que se le ha generado a la provincia de Santa Cruz después de tantos años de producción, que eso nosotros pedíamos que esté materializado económicamente y también un proceso de inversión en lo que es recuperación de nuestro medio ambiente a través de distintos puestos de trabajo, que eso tenía que estar financiado por YPF. Y después de muchas idas y vueltas, de mucho que se habló, un año electoral obviamente, que después habrá tiempo para hablar de estas cuestiones, un día histórico para los argentinos como hoy, se va a generar un hecho que va a marcar un antecedente, una jurisprudencia en cuanto al reconocimiento de una empresa que reconoce el daño ambiental y que se va a hacer cargo de eso, porque siempre estamos acostumbrados que las empresas traspasan estos daños ambientales de una empresa a otra, y en este contexto
La verdad que el gobernador se puso al hombro esta pelea, creyendo que peleaba por una causa justa en defensa de los intereses de todos los santacruceños y bueno, y hoy esperemos que en pocos minutos esté plasmado en este acuerdo. Diputado Garrido, en este contexto de cara al futuro, a lo que viene, será sumamente importante que la empresa Fomicruz, la empresa de los santacruceños, que por nuestra provincia tenga acción directa y que el futuro pase precisamente por los intendentes de las localidades involucradas, por los funcionarios del gobierno de Santa Cruz y por los actores de la política de Santa Cruz. Quizás dicho en otros términos, no como se manejaba antes desde Puerto Madero, el direccionamiento. Bueno, la verdad que es una característica del gobierno en el tratamiento de todos los temas que están relacionados sobre todo con el tema de la industria, la producción, el desarrollo, la puesta en valor de todo lo que es la riqueza santacruceña de este gobierno. Cuando discutíamos el tema de ICRT, el gobernador Vidal y todos su equipo, pudimos haber mirado para el costado diciendo que era un problema de nacional y un acuerdo con una fuerte inversión. Los santacruceños de alguna que otra manera siempre le dimos básicamente la espalda y teniendo como una de las primeras posibilidades económicas de desarrollo. Bueno, y hoy con el tema de hidrocarburos y irme de todo lo que sea necesario con mucho empeño, mucha fuerza, a la reconversión económica, poder realmente. Muy gentil, diputado, muy amable. No, por favor, eso es usted. El testimonio, la palabra del diputado nacional José Luis Garrido. De que sea un éxito para nuestra provincia. Pero sobre la actividad petrolera se resguarden los puestos de trabajo. De un periodo a mediano plazo, ¿no? Sí, fundamentalmente esto, y muchos han coincidido, los funcionarios, los intendentes. Espacio ha dado lugar a la participación, a la construcción de las mesas de diálogo, fundamentalmente entre los propios protagonistas, las intendencias de los lugares, los santacruceños, las empresas del Estado. Ahora juega Fomicruz, quizás se abre un horizonte distinto, más esperanzador para todos. Sí, yo creo que todos somos parte de la sociedad, está bueno que hayan compartido venido, y hoy bajaron un 40%, ¿no? Estados, pero con confianza, fe, yo sé que va a dar buenos resultados. Yo siempre creí también en un sistema más intensivo de muchas operadoras en vez de una sola. Con YPF solo se monopolizaba, entonces si YPF le pasaba algo no invertía, por ejemplo, recaía todo. Yo creo que estas nuevas operadoras que van a llegar van a poder generar inversión, más trabajo y aumentar la producción. Y bueno, esperanza con este convenio de que esta remediación ambiental sea concreta. Ellos se hagan cargo, genere más inversión, obras, trabajo y bueno, por una mejor provincia esperemos, pero tampoco va a ser de un día para el otro, que también decirle a la gente, pero va a ser un buen proceso que empieza, capaz que creo confiado completamente en buenos resultados.
No puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle Las Heras, el corazón de la industria hidrocarburífera de nuestra Patagonia, de nuestra querida provincia, de nuestra historia. El corazón lacerense suyo, la remediación ambiental, el daño ambiental, yo no recuerdo para atrás que se haya abordado esta cuestión de esta manera. Bueno, mirá, nosotros fuimos el único municipio en la historia que multó YPF y cobró la multa ambiental en nuestra gestión. Entonces somos algo que creemos que es importante. Bueno, gracias. Bueno, el senador José María Carambia. En un instante ya comienza el acto oficial. Le vamos a solicitar en la
jamás olvidó. Ella se metió en el río y sus lágrimas heladas se azularon con el frío. Por eso graba tu voz cuando destrozas los hielos. Oh, maravilla del mundo. A tu familia, tu melodioso canto de amor. Y al viento y al cañador, tal vez mañana. Ingresa el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, acompañado Listo, agradecemos la comprensión de los señores representantes de los distintos medios de prensa y difusión. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. En este acto se cuenta con la presencia del señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, don Claudio Vidal, el señor presidente de YPF Sociedad Anónima, ingeniero Horacio Daniel, señor vicegobernador de la provincia, don Fabián Leguizamón, senadora nacional Natalia Gadano, senador nacional José María Carambia, diputado nacional José Luis Garrido, señores diputados provinciales José Quiroga, Sebastián Aberastain, gobernador Gregores, Karina Bozo, Las Heras, Antonio Carambia, Pirito Moreno, Matías Trepo, Pico Truncado, Pablo Ana, Balón, Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borges, señores presidentes comunales de don Rubén, don Rafael Huenchenén, señor secretario José Liuca, señor presidente de CAPEMA, Alejandro Mendoza,
señor vicepresidente de CAPEMA, don Guillermo Moretti, señora responsable de CAPEMA, Karina Mendoza, señores periodistas de medios radiales, gráficos y televisivos, señoras y señores. En primer lugar, desde esta sala de reuniones, territorio de la provincia de Santa Cruz, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hoy, 2 de abril, quisiera inicialmente conmemorar a los veteranos y los caídos en nuestra guerra de Malvinas. Recordar con honor a quienes combatieron defendiendo el territorio argentino, los que pudieron volver a sus hogares y quienes quedaron eternamente en nuestras islas y mar, como nuestro siempre recordado soldado José Honorio Ortega. Señalar también el protagonismo que la provincia de Santa Cruz tuvo en la contienda, que desde nuestros puertos la Armada Argentina pudo llevar adelante las tareas de su flota de mar y desde los aeropuertos de Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, los heroicos pilotos de la Fuerza Aérea, Ejército y de la Armada cumplieron sus misiones logísticas y de combate sobre los cielos de la patria. Destacar el trabajo de miles de vecinos santacruceños que desde su lugar de trabajo, en los puertos, aeropuertos, medios de transporte, talleres, alojamientos, lugares gastronómicos y otros sectores de la vida civil, aportaron directa e indirectamente la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Respetuosamente, los invito a ponerse de pie para, en primer lugar, entonar las estrofas de nuestro himno nacional.
Hoy es un día histórico para la provincia de Santa Cruz. Desde aquel trascendental pozo O12, ejecutado en Cañadón Seco, han pasado 80 años. Prosperidad de las comunidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Coronel Caique y Cañadón Seco han sido fiel reflejo de la empresa carburífera del Estado argentino. Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y los resultados técnicos y económicos obtenidos han determinado la decisión empresarial de enfocar todo su esfuerzo en este desarrollo de la roca madre, liberando las áreas de producción convencional en las provincias argentinas, Chubut, Tierra del Fuego, parte de Neuquén y también de la provincia de Mendoza. Luego de meses de esfuerzo y de trabajo de los equipos técnicos de YPF y del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, hemos llegado a un acuerdo que contempla los siguientes aspectos. Concesiones. YPF realiza la concesión a Firmicruz de las siguientes concesiones. Primero, Cerro Piedra, Cerro Guadal Norte. 2, Barranca Jankowski. 3, Los Monos. 4, El Guadal Lomas del Cuy. 5, Cañadón Vasco. 6, Cañadón Yatel. 7, Pico Truncado El Cordón. 8, Los Perales Las Mesetas. 9, Cañadón León Meseta Espinosa. 10, Cañadón de la Escondida Las Heras. Y 11, las concesiones de transporte asociadas a las áreas que vincula la planta de Las Heras con la brida de ingreso a la terminal de Termap en Caleta Olivia. El acuerdo de cesión se suscribirá en un plazo máximo de 30 días. Asimismo, la provincia e YPF se comprometen a constituir una mesa de trabajo a fin de evaluar en forma conjunta el estado de situación de la concesión de Magallanes. Nuevos concesionarios. Fomicruz llevará adelante el proceso licitatorio de las concesiones a fin de determinar la o las nuevas empresas hidrocarburíferas concesionarias que llevarán adelante el plan de inversiones en el transcurso del plazo de otorgamiento. Algo muy especial, la o las nuevas empresas concesionarias absorberán los contratos y el personal que actualmente posee YPF con las empresas de servicio y el personal directo de YPF. Pasivos ambientales. Una entidad estatal de reconocida trayectoria y probada capacidad técnica llevará adelante en un plazo de 180 días el estudio de los pasivos ambientales existentes en las totalidades de las concesiones de YPF. Una vez presentado el estudio, YPF elaborará un plan de trabajo para el saneamiento de los pasivos, plan de trabajo que no podrá exceder los 5 años. Para el abandono de los pozos, la o las nuevas empresas concesionarias presentarán el detalle definitivo de los pozos a abandonar
e YPF dispondrá 4 equipos de abandono durante 4 años para la realización de las tareas, reforzándose con 2 equipos más los 2 primeros años. En total, 6 equipos. Bienes patrimoniales de YPF. La provincia e YPF suscribirán un acuerdo para la entrega de los bienes patrimoniales de propiedad de YPF que se detallan en el anexo A, al cual luego se dará completa lectura. Compromisos de inversiones pendientes de ejecución. YPF compensará a la provincia, aunque en esta indiqué por los compromisos globales de inversión pendientes de ejecución a la fecha de cesión emergentes de la carta de intención suscripta entre el Gobierno de la provincia de Santa Cruz e YPF, Sociedad Anónima, en agosto de 2022. YPF presentará la información correspondiente a la autoridad de aplicación para su correspondiente certificación. A la fecha, los compromisos pendientes de ejecución ascienden a la suma de $135 millones. Pueden aplaudir. En la fecha de cesión, en lo que hace al stock de almacenes, YPF cederá a Fomicruz materiales por hasta un valor de $10 millones a acordar entre las partes de los almacenes que YPF posee en la provincia de Santa Cruz. Responsabilidad empresarial histórica. YPF realizará, en concepto de resarcimiento histórico e integral, de un aporte económico a la provincia de Santa Cruz. El monto del bono resarcitorio será de $200 millones, con objetivo al programa de infraestructura provincial, y será depositado en la cuenta corriente correspondiente al Fondo Fiduciario Unirse. Habíamos hecho conocer lo correspondiente al anexo A, $12.146, código 12.108, playa de tanques y planta de recuperación, código 12.050, terreno libre, 12.152, remanente lote 40, legua B, código 12.153, playa de tanques, código 12.156, base de 167, antena Las Heras, código 12.209, lavadero de caños, código 28.230, administración central Las Heras, código 28.279, ampliación, tratamiento de la planta SI, código 28.413, terreno para futura terminal Punta Loyola, código 28.442, unidad LAC, y finalmente código 12.164, Hotel Las Heras. A continuación se va a la firma de 3 ejemplares a un solo efecto del memorando de entendimiento YPF Santa Cruz, Fomicruz, del cual se ha hecho amplia referencia. Es invitado a la firma, en primer lugar, el señor presidente de Fomicruz,
licenciado Oscar Vera. Procederán a la rúbrica de cada una de las hojas de este memorándum de entendimiento y finalmente a la firma final. Está pidiendo el corazón volver al pago donde ayer quebró la escarcha de mi voz una canción. Está llamando ya desde el viento por el cañadón, el que estremece con su grito mi emoción. Hace ya un tiempo que partí desde la tierra del Coirón, donde se viste de cristal el manantial. Está llorando el corazón por la nostalgia del glaciar. Si la me vuelve y es feliz, ¿cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? Si en cada piedra que pisé me queda un verso por cantar, para alumbrarte por ahí con mi guitarra y con la luz. Está rubricando también y firmando en estos momentos este memorando de entendimiento el señor presidente de YPF Sociedad Anónima, ingeniero Horacio Daniel Marín. Está pidiendo el corazón la blanca nieve sobre el mar y el goce de un amanecer en soledad. Firmará también ahora el señor apoderado de YPF Sociedad Anónima, el señor Lisandro de Leonardis. Tiempo que perdí la maravilla del color que se desprende en un atardecer en libertad. Está brincando el corazón, tengo ganas de llegar. Si la revuelve y es feliz, ¿cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? Si en cada piedra que pisé me queda un verso por cantar, para alumbrarte por ahí con mi guitarra y con la luz y el fuego de un atardecer. Cuando te lo nombró Santa Cruz. Corazón está vivo por un amor verdadero y dicen que fue una
que enamoró al mozuelo, pero la tribu del bien. Ella se metió en el río. Cuando destrozan los hielos. Moreno. Oh, maravillas del mundo, tropel de nubes viajeras, identidad de mi gente, corazón de nieve eterna. Dale a beber a mi sol. Esta foto. Que anda tronando un suspiro. Primero quiero hacer mi generación. Y a Lisandro, porque fuimos... Llevan su tiempo. Cuando uno termina el tema, es la mejor forma para... No tengo ninguna duda que esto es lo mejor para todos. Un gran día, considero personalmente, para el gobernador. Que sean incorrectas es lo correcto. Y siempre hay alguien que lo tiene que hacer. Con una fuerza impresionante, con una determinación muy fuerte por defender los derechos de los santacruceños. Pero le he dicho al señor que es uno de los mejores negociadores que he estado en mi vida. Así que no tengo más nada que decir, agradezco, estamos muy contentos porque sigo insistiendo que nos va para todos y todo tuyo, que te lo mereces. Gracias. ¿No?
presidente de YPF, presidente de Fomicruz, ministro de Energía y Minería, amigo Jaime Álvarez, senadores, diputados nacionales, diputados provinciales, señores intendentes, presidentes de las distintas comunas, cuerpo técnico de asesores, a los medios televisivos y radiales. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy es una fecha muy importante, 2 de abril, y como es de costumbre en la Argentina, el 2 de abril siempre nos encuentra unidos. Es un tema que realmente nos une por el pasado, por lo sucedido, por nuestros sentimientos. Y qué mejor fecha que, después de tantos años, poder concretar algo que realmente beneficia a nuestra provincia, al país y a la empresa aún hoy estatal o parte en todo este procedimiento. Uno fue el remanente de inversión del 2025 al 2027, son esos famosos 135 millones de dólares. Pero acá, cuando las cosas se hacen a las apuradas, esto pasa cuando se interpone primero el beneficio individual y se deja pensar en el beneficio colectivo. Del 2027 al 2042 no había garantizado un solo peso de inversión. En la provincia de Santa Cruz, la operadora YPF pierde producción desde el año 2015. ¿Por qué se da esta situación? La falta de proyección, algunos proyectos mal encarados con falta de estudio, falta de ingeniería en la empresa estatal YPF en esos años, mala administración, contratos irregulares que no aportaban realmente al incremento de la producción, falta de políticas de control. Bueno, todo eso ¿qué generó? Pérdida de producción en la provincia de Santa Cruz. Y a la operadora estatal un gran déficit que se tenía que salir a cubrir todos los años con las ganancias de otros yacimientos en otro lugar del país. Hay una decisión política que toma el nuevo gobierno nacional de abandonar los yacimientos convencionales que daban pérdida y enfocarse directamente a lo que hoy significa, y que es un hecho muy importante para nuestro país, la explotación, un problema que tenemos todos. Y entendimos que la solución con ustedes, créanme, pero bueno, se logró lo que se logró y es en beneficio por primera vez de nuestra pensada para trabajar en proyectos mineros, de energía, proyectos petroleros, y hasta acá no lo ha hecho, va a tener la oportunidad de ser parte de la actividad extractiva. Va a ser partícipe de la actividad que se viene. Pero además de todo eso, como
como hecho recupera la actividad. Todo esto se resume en recuperar soberanía. Justamente un 2 de abril, recuperar soberanía. La provincia de Santa Y más allá de los fuertes anuncios, del fuerte anuncio que significa esto de recuperar patrimonio, se vio reflejada en el pueblo. Y eso lo sabemos todos. Todos los que vivimos en Santa Cruz, todos los que alguna vez pudimos, que hoy pasan a ser públicos, de los santacruceños, realmente sean destinados en lo que la gente lo necesita. Vamos a activar la obra pública. Esos 200 millones de dólares que son para un programa de infraestructura provincial significa servicio de luz, servicio de gas, que es lo que muchos de nuestros vecinos en la provincia de Santa Cruz, teniendo la segunda reserva de agua más importante de Sudamérica, todavía no lo tiene. Tener actividades recreativas. Bueno, esto es todo lo malo que sucedió en nuestra provincia. El compromiso de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, es revertir esa situación para bien. Yo les pido que nos acompañen, que nos ayuden, que trabajemos juntos. Ustedes, los representantes de los trabajadores, realmente vamos a reactivar la obra pública, porque la sociedad lo está reclamando, porque los trabajadores necesitan empleo. Por otro lado, los 135 millones de dólares ya tienen un destino. Cuando asumimos el 10 de diciembre del 2023, la provincia, incluso hasta hoy, tenía y tiene ciertas complicaciones económicas y créditos que cubrir, deudas, déficit. Y hay dos temas que me preocupan y le tenemos que dar solución. La caja de servicios sociales, que nos dejaron una gran deuda, que es la que presta justamente la cobertura médica a cada uno de los trabajadores activos y pasivos estatales de nuestra provincia, y la caja de oportunidad. Esta es una oportunidad también de trabajar en programas intenciones, que hay todo un equipo de trabajo predispuesto a trabajar.
esta no es tan difícil. Si realmente todos simplemente eso, muchas gracias. Este pasa a ser el mejor acuerdo de nuestro año y 4 meses de gestión y también es gracias a todos ustedes. Así que a seguir trabajando. Damos por finalizado este acto agradeciendo vuestra distinguida presencia y permanencia.